La lluvia se alejó un poco y Spa-Francorchamps recibió un día bastante frenético, aunque sin incidencias mayores en el inicio de la ronda 14 de la F1. Las prácticas en las Ardenas comenzaron con McLaren retomando donde lo habían dejado y un Verstappen, que ya se confirmó cambió motor, fue quien por ahora más se acercó a la pelea con los de Woking. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos destacados de los entrenamientos del Gran Premio de Bélgica 2024. Durante la madrugada, la lluvia acaparó el circuito de Spa-Francorchamps y la práctica de la F3 se desarrolló sobre piso mojado. No obstante, la pista se secó rápidamente y para el inicio de la tanda de F1 las condiciones mejoraron. La probabilidad de precipitaciones disminuyó considerablemente y la máxima categoría pudo rodar sin complicaciones con una superficie totalmente seca. El trazado belga albergó unos libres unos sin incidencias mayores para destacar. Ricciardo protagonizó en la Source el único trompo de la sesión, aunque se salvó del contacto, y por lo demás lo único llamativo era como muchos iban al límite rozando la grava a la salida de la curva 7. Esteban Ocon no pudo participar en esta tanda debido a una fuga de agua en su Alpine. El equipo estuvo trabajando durante toda la sesión pero no lograron tener listo el auto del francés. Sobre los tiempos, Max Verstappen fue quien marcó la pauta desde el inicio, comandando tanto con los neumáticos duros como con los blandos. El neerlandés arrancó con todo y con un segundo sector muy sólido marcó la diferencia. Giró medio segundo más rápido que el australiano Oscar Piastri, quien fue su máximo perseguidor. El de McLaren fue seguido por Alexander Albon, quien a bordo del Williams dio la sorpresa cerrando el top 3. Los Mercedes completaron los 5 primeros, mientras Checo Pérez finalizó séptimo a 9 décimas, Carlos Sainz noveno a 1.2 segundos y Fernando Alonso decimosegundo a 1.5. Hay que destacar que la FIA confirmó que Red Bull cambió el motor de Verstappen, de modo que el líder del mundial recibe una sanción de 10 puestos en la parrilla. Además, Yuki Tsunoda cambia la unidad de potencia completa, por lo que tendrá que salir desde el fondo. Fue una tanda muy intensa en cuanto a rodaje y prueba de configuraciones, por lo que como siempre destaco, al ser una primera sesión más enfocada en la adaptación y pruebas, el análisis completo de rendimiento y tiempos lo dejamos para el repaso de la segunda práctica que irá a continuación. Pero antes de adentrarnos con los libres 2, revisemos las actualizaciones confirmadas por cada escudería. 7 de los 10 equipos presentaron elementos nuevos en Spa según hizo oficial la FIA. Aston Martin, Red Bull y Williams son los únicos que no presentan ninguna evolución. A diferencia de Hungría, la mayoría de piezas nuevas son diseñadas específicamente para las características de baja carga que requiere Spa, con la introducción de nuevos alerones traseros y Beam Wings. Es el caso directo de equipos como Ferrari, Haas, RB y McLaren. Por el lado de Mercedes destaca el cambio al borde del suelo y los retoques a la zona del difusor, así como junto a los nuevos alerones removieron los flaps del halo para reducir la resistencia. Alpine fue el equipo que más piezas nuevas trajo, teniendo como gran novedad la cubierta del motor, mientras Sauber insiste con los cambios y acá hizo 5 modificaciones al paquete de su C44 intentando hallar una salvación. Cada vez se veía el cielo más oscuro y la amenaza de lluvia aumentó un 40%, pero al final la práctica 2 se desarrolló en su totalidad sobre seco. Por el momento las precipitaciones se mantuvieron al margen y queda por ver si pueden ser un factor en la clasificación ante un clima tan cambiante como nos acostumbra Spa. Hubo uno que otro que volvió a pisar la grava en estos libres 2, ejemplo Piastri, quien usó uno de los pianos como si estuviera en una skateboard. McLaren revisó el fondo del auto del australiano, que al parecer quedó con daños. Los de Woking están yendo con el monoplaza bastante bajo y eso es algo que tendrán que controlar porque se apreció en otros puntos como Eau Rouge que el suelo estaba raspando bastante. Daniel Ricciardo tuvo un problema con la barra antivuelco que al parecer se estaba soltando, pero fuera de eso no pasó nada más. Esteban Ocon pudo regresar tras la fuga de la primera sesión. Contrario a lo visto en la práctica 1, McLaren dio un giro a la situación y pasó al frente con Lando Norris primero y Oscar Piastri segundo. El británico comandó las simulaciones de clasificación con los blandos, recortando esa diferencia que Verstappen parecía tener por la mañana. En un escenario un poco más realista, McLaren se puso 215 milésimas delante del piloto neerlandés. Piastri, luego del desliz que tuvo, quedó también a 2 décimas de Lando. Por ese lado, un top 3 relativamente cercano, recordando que la tanda inicial estaban a medio segundo de Max. Eso sí, el resto de rivales por ahora no lucen tan metidos en la pelea o están guardando de más. Ferrari ocupó la cuarta y quinta posición con Leclerc y Sainz, pero estuvo a 5 décimas de la mejor marca, mientras Mercedes, que es el siguiente equipo en la contienda, quedó a 1 segundo de McLaren. En una pista tan larga, hablamos de 7 kilómetros de longitud, las diferencias se acentúan y ese fue el caso de este viernes. Ocon se metió séptimo con el Alpine
siendo el mejor posicionado de los equipos de mitad de tabla. Le siguió Magnussen con el Haas, mientras Checo Pérez cerró noveno y Lewis Hamilton décimo, ambos a 1.2 segundos de Norris. Por el lado de Fernando Alonso, el español quedó 12 con el Aston Martin. Centrándonos en el análisis de rendimiento, parece claro que el equipo favorito del fin de semana está siendo McLaren. Los de Woking lucen como los más fuertes a una vuelta y teniendo en cuenta que Verstappen estará más atrás en la parrilla por la sanción, están ante una chance muy clara de llevarse la pole. Viendo los sectores ideales, Spa nos ofrece un escenario bastante diferente al de otros circuitos en cuanto a cómo se reparten las mejores marcas. El tramo 1 está compuesto por la horquilla de la Source y luego toda la trepada de Oroch y Raillon hacia la recta de Kemmel, de modo que acá importa demasiado la velocidad final. Fue notable durante toda la jornada cómo los RB que tienen componentes frescos fueron los que mejor rindieron en recta y su noda se quedó con el sector morado. Pero si bien dejan un registro impresionante, en realidad pueden ver cómo todo cambia en el segundo. Este tramo 2 es el más virado con una secuencia de curvas de media velocidad. Donde prima la garra y la carga aerodinámica, los de Faenza ni siquiera aparecen en el top 10, lo que significa que perdían hasta un segundo en solo ese sector. Es lo mismo que le ocurrió a Ocon, que contrario a lo que esperábamos voló con el Alpine en recta pero luego se perdió por completo. Pasa así con Haas y otras escuderías. En el sector 2 a la mañana era Verstappen quien imponía, sin embargo McLaren dio respuesta con Norris, que fue una décima más rápido acá. Es el tramo donde se imponen todas las diferencias. Y en el último, que vuelve a requerir una buena velocidad final pero también una tracción ideal para la chicana, Norris volvió a liderar. Aquí el gap fue pequeño, aunque como verán en el tiempo ideal total se ve reflejado el amplio margen que sacan los McLaren y Verstappen a los demás. Las telemetrías nos muestran que fue sobre todo en el tramo a fondo del tercer sector donde McLaren le metió tiempo a Max. Hay algo curioso y es que el Red Bull alcanzó una velocidad final prácticamente igual a la del MSL 38. El RB20 fue tan solo 1 km/h más rápido en la recta de Kemmel. Sin embargo, acá hubo otros factores que influyeron en la diferencia, como por ejemplo la tracción a la salida de la curva 1, donde Verstappen frenaba más temprano para salir más rápido. El punto es que es llamativo que con una velocidad final similar, McLaren les haya sacado tiempo en recta según muestra el Delta. Esto se debe en teoría a que el Red Bull posiblemente tenía un mapa motor más conservador, de modo que los de Woking, si bien alcanzaban la misma velocidad, llegaban a esa marca antes debido a un mayor despliegue de energía, mientras que el Red Bull se sigue creyendo que es un auto con poca resistencia y que por eso aún sin apretar el motor rinden en recta. A lo que voy es que posiblemente mañana todo puede cambiar cuando abran el grifo y en ese sentido puede que haya una pelea apretada, pero es lo que hace que las prácticas de hoy no sean demasiado representativas. A final de cuentas, el segundo sector es el que más está marcando la diferencia, por lo que todo trata del equilibrio que logren con la configuración. Puede que sacrifiquen velocidad final para tratar de sacar mayor margen en el segundo. Eso sí, aunque el mismo Norris dijo que no estuvo del todo cómodo, por ahora es indiscutible que los McLaren están liderando y tienen que aprovechar la situación de Max con la penalización que les deja la vía libre. El neerlandés la va a tener difícil, pero para el domingo no hay que descartarlo porque puede remontar y tiene un motor nuevo. No sé si para alcanzar a los McLaren, pero el podio es posible. Checo no estuvo cómodo y eso se notó en la gran diferencia con respecto a la punta. Estuvo probando una configuración de alerón trasero diferente a la de Max. Sergio tiene mucho trabajo que hacer junto al equipo para el sábado porque en este momento le necesitan lo más cerca posible de los autos naranjas. El Ferrari fue el más veloz en recta de los equipos de la parte alta, aunque se mantuvo lejos del primer lugar debido al segundo tramo. Hay puntos que pulir, pero tienen margen para descontar si de pronto se arriesgan a poner un poco más de carga aerodinámica. Mercedes lució muy lejos y si bien no les veo tan favoritos en este circuito, creo que deberían estar guardando un poco, porque no será así, la diferencia es muy grande. Sobre los demás equipos, como dije, los de la tabla media destacan mucho en la velocidad pero luego se pierden. Alpine y Haas fueron los más rápidos de esta zona y Aston Martin también estuvo al acecho, pero es muy difícil concluir cuál es el orden real. Vimos a Williams adelante a la mañana y luego se desplomaron. Todo puede cambiar más con la lluvia a la expectativa. Y para cerrar, hablando de ritmos de carrera, McLaren también lidera este apartado. Hubo simulaciones con blandos pero con cargas bastante diferentes entre sí, por lo que no hay que ponerles mucho cuidado. Las claves fueron con los medios, donde Piastri dejó un promedio poco más de una décima mejor que el de Max. Estuvieron parejos en esta simulación, mientras Sainz fue el siguiente en la lista a 4 décimas del McLaren. Checo fue quinto a 1 segundo, seguido por Russell, Ocon, Alonso, Gasly y Stroll. Pero daba la sensación de que por la cantidad de vueltas consecutivas desde Pérez hacia atrás iban con mucho más combustible.
En fin, no hay que sobreanalizar, mañana tendremos una imagen más clara. Quizás no pinta el panorama tan apretado como en Hungría, pero en un circuito tan extremo, las chances de adelantar y pelear en carreras son mayores. Les dejamos los horarios del Gran Premio de Bélgica 2024. ¿Cuáles son sus predicciones para la clasificación? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.